Continuando con nuestra visita en el Palacio, vamos a explorar un poco la parte del proyecto en tanto a su construcción y su desarrollo, digamos la parte estructural, vaya. Y para ello tenemos a la ingeniera Cortés, que nos va a hablar un poco al respecto. Y buenas tardes, ingeniera. Cuéntenos sobre la estructura, lo que simboliza, lo que representa, cómo se constituye este palacio. Pues verás, en aquella época el abogado de la Real Audiencia, Joaquín Velázquez Cárdenas de León, y el regidor de la Ciudad de México, Juan Lucas de la Saga, mediante su representación enviaron sus propuestas al rey en 1774, y aunque algunas de estas propuestas se aceptaron, otras se vieron atravesadas por algunos obstáculos. Justamente entre estas se encontraba la creación del colegio. Para 1786, la Saga y Velázquez Cárdenas no habían podido obtener fondos para fundar el colegio, y al fallecer ambos el mismo año, se nombró a Fausto Lullar como nuevo director del Tribunal de Minería y encargado de fundar dicho colegio. Luego de algunos conflictos derivados de su intervención, el 2 de enero de 1792 se inauguró el Real Seminario de Minería, siendo el primer colegio de América en donde se institucionalizaron simultáneamente disciplinas científicas y la mineralogía. Así, la educación quedó reglamentada en el título 18 de las nuevas ordenanzas de minería, en las cuales se ordenó la creación del colegio luego de que el conde de Revillagigedo fuera nombrado virrey. Este instó al tribunal a determinar las prioridades, y entre ellas se reconocía la imperante necesidad de fundar el colegio, obra que quedó en manos de Manuel Tolsá a través de la firma del acta el 27 de junio de 1797. Con sello de Carlos III y resello de Carlos IV. Manuel Vicente Agustín Tolsá y Sarrión, mejor conocido como Manuel Tolsá, nació el 4 de mayo de 1759. Fue un reconocido arquitecto, escultor e ingeniero español que vivió y desarrolló su actividad como artista en la Nueva España desde 1791. Además de su labor docente en la Academia de San Carlos, que desarrolló casi hasta el día de su muerte, en diciembre de 1816, Tolsá es recordado por terminar las obras de la Catedral Metropolitana, edificación que por muchos años fue el terror de los jóvenes arquitectos que intentaron culminarlo. Sin embargo, la obra más notable de este arquitecto, y que tuvo un impacto impresionante en el ámbito educativo de la época, fue sin lugar a dudas el Palacio de Minería. Este proyecto nace junto con otros dos planos cuando el mismo Tolsá buscaba obtener el título de académico de mérito en arquitectura. El proyecto ganador entre los tres desarrollados fue el Colegio de Minería. Esta resultó ser la obra arquitectónica más singular y de mayor empeño de Tolsá, proyectada en 1797, concluida tras algunas interrupciones en 1813 y encargada por el Real Seminario de Minería. Para este proyecto, Tolsá levantó un vasto y monumental palacio, en donde destacan con carácter protagonista las fachadas y un patio con una escalera imperial al fondo. Inspirado en la cultura de la Ilustración, Tolsá levantó un palacio destinado a la educación, donde los jóvenes aprenderían la ciencia y la técnica, poniéndolas en práctica al servicio de la humanidad. Muy interesante de verdad todo el aspecto arquitectónico y estructural de esa instalación. Pero bueno, ahora me gustaría pasar con la licenciada en Pedagogía, la licenciada Solís, que nos hable un poco sobre las características tal cual de la escuela. Esta es la parte importante de este documental. Bueno, fue en 1789 con el virrey de Güemes, segundo conde de Revillagigedo, que se decidió poner en marcha la creación de un plan de estudios bien definido. Esta tarea fue encomendada al director general del tribunal y del seminario, Fausto Lullar, quien hizo su primera propuesta en 1790. Las expectativas de Revillagigedo eran muy altas debido a la alta preparación e inversión que se les estaba brindando. Esperaba que los egresados tuvieran el conocimiento matemático y científico necesario para llevar la labor de la plata al auge que tuvo en otros momentos. El plan de funcionamiento de Lullar, entre muchos otros aspectos, incluye que la institución queda abierta para todo aquel que desee dedicarse a la carrera minera. Sin embargo, eran deseables algunas características del alumnado. Por razones de requisito, aceptaban alumnos que ya tuvieran preparación escolar notable, por lo que sectores bajos de la sociedad no podían ingresar, puesto que buscaban jóvenes de buen comportamiento y crianza. El lugar natal de los alumnos se encontraba bien repartido, pero resaltan la mayoría de alumnos propios de la Ciudad de México y
y del Bajío, aunque también llegaron alumnos de las zonas del norte, de Oaxaca, Guerrero, así como algunos españoles peninsulares y el registro de una decena de estudiantes filipinos, cuya solvencia fue pagada por el Consulado de Comerciantes de Filipinas, denotando el buen prestigio del colegio, el cual brindaba estímulos ante la excelencia con ceremonias solemnes, entregando libros, instrumentación e incluso dinero en efectivo. Los interesados deberían solventar el pago de profesores, instrumentos, entre otras cosas. Por otro lado, se abría la puerta a 25 jóvenes por generación, quienes recibían una beca, dando prioridad a los más pobres. Se brindarían alimentos en el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Los gastos de instrumentación, comida, servicios de limpieza, entre ellos el lavado de la ropa, alojamiento, uniforme y servicio médico vendrían incluidos en la beca o, en su defecto, en la colegiatura. Ahora, en cuanto al programa, encontramos que constaba de 4 años. El primero contenía las asignaturas de matemáticas puras, el segundo la geometría práctica, subalterna, la dinámica e hidrodinámica. El tercer año se impartía química, mineralogía y metalurgia, y en el cuarto física subalterna, labor de minas y reconocimiento del terreno. Durante los 4 años también se impartían las materias de dibujo y francés. Finalmente, terminados los 4 años, eran asignados a un real de minas para que pusieran en práctica el conocimiento adquirido. Transcurridos 2 años y con la aprobación del tribunal, eran expedidos sus títulos. El plan académico se fue modificando de acuerdo a las circunstancias, pero el profesorado, muchos de ellos con experiencia en sus campos, se mantuvo en sus disciplinas. Entre los profesores de la época podemos encontrar a Andrés José Rodríguez, impartiendo matemáticas, Francisco Antonio Bayater, física, Andrés del Río, mineralogía, Bernardo Gil y Esteban González, dibujo, siendo profesores también de la Academia de San Carlos, José Mariano Fernández impartiendo latín, el vicerrector Manuel Gómez, lógica, y hasta el propio Lúyar se puso a impartir química ante la ausencia de un profesor, hasta que Manuel Cotero, egresado del colegio, ocupó el lugar.